Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Y un gran partido de España que entendemos que nuestro país debe hacerse desde los consensos. Debe hacerse desde las ilusiones compartidas, poniendo en valor las singularidades, pero no haciendo la política fracasada de la división y de la confrontación. ¿Quién cree que se gana algo haciendo política a base de separar, de dividir o de confrontar? ¿Quién cree que así se gana? ¿Quién cree que así va a llevar a su gente, va a llevar a sus ciudadanos a alguna victoria? Mirad, las últimas encuestas de la propia Generalitat, que son poco sospechosas de ser de Ciutadans, dicen que están a un escaño de perder la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Y saben lo que eso significa? Que le podemos pegar una patada democrática al procés y decir hasta aquí hemos llegado. En las próximas elecciones autonómicas, cogiendo una papeleta naranja, podemos cumplir el sueño de poner fin a esta pesadilla, que es una auténtica pesadilla. No me digan ustedes que no es agotador hablar cada día de si eres más o menos catalán o independentista o no, si tienes que defender la ley o no la ley, hacer encuestas de si hay que cumplir la ley, pero ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿En un mundo paralelo? ¿Estamos en Matrix o dónde estamos? Pues ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el Congreso. Ahora habrá que poner sordina a lo que dijeron unos y lo que dijeron otros. Por ejemplo, el ganador, Pedro Sánchez, dijo que él iba a consultar a los militantes a la hora de que se eligieran a los delegados al Congreso Federal, que se celebra dentro de 20 y tantos días, ¿no? Uh-huh. Bueno, primera promesa incumplida, no se ha consultado a los militantes. Se ha hecho un pacto entre los que votaron a uno y los que votaron a otro para elegir a los candidatos, a los delegados. Pero claro, yo creí que el voto era secreto en estas primarias, pero parece que no. Tarde, muchas gracias por estar aquí. Desde luego para nosotros de Izquierda Unida esto es un día muy importante que hemos venido meses preparándolo junto con otros actores sociales organizados. Para Izquierda Unida este tipo de movilizaciones son expresión de que hay una parte considerable del pueblo que estamos radicalmente en contra de la política del Partido Popular, de la política de recortes, de la política de austeridad, que nos está trayendo simplemente desempleo, precariedad. Que hay que tirar para adelante, para que ellos no se ríen mal de nosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Yo me hice mecenas porque sentí que tenía que apoyar a esta persona que cada día se esforzaba por hacernos llegar información veraz, haciendo un programa dinámico y muy participativo. Me hiciste sentir que formaba parte de esto y me gustó. Muchas gracias. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo. Almohadilla, la cafetera, memoria olvidada. Hoy vamos a hablar mucho de memoria, pero hay muchas lagunas en la memoria de este país. Vamos a hablar también de eso. Algunos están relacionados
ayer tuvo mucha repercusión el programa de Jordi Évole. Haremos una vuelta también por ahí. Pero vamos a hablar de memoria histórica también. Ayer terminaron los trabajos en la fosa principal de Guadalajara, en la fosa común, donde se está buscando a Timoteo Mendieta. Estaba allí su hija, Ascensión Mendieta. Tiene 92 años, y quería recuperar los restos de su padre para que no permaneciera en el lugar donde lo empujaron sus asesinos. Estuvimos con ella en la fosa común de Guadalajara y hablaremos sobre la memoria, sobre esta deuda pendiente que tiene la sociedad española y la democracia española para con aquellos republicanos que salieron en defensa de la democracia y que fueron represaliados durante años. Y esta sociedad tan desmemoriada que ha empujado a nuestro país al ranking de los países del mundo con más fosas comunes. Somos el segundo país de la Tierra con más fosas comunes después de Camboya. Así que hablaremos de eso. Estuvimos durante toda la jornada con los voluntarios que están haciendo un trabajo inimaginable, sin pedir nada a cambio, solamente en solidaridad con esas familias que lo único que están pidiendo es poder recuperar los restos de sus familiares y poder darles un entierro digno y en condiciones. Bueno, hablaremos con ella, con Ascensión Mendieta, que tuvimos la oportunidad de grabar esta entrevista que escucharemos después ayer, y hablaremos también con la abogada. Vamos a hablar con ella por teléfono porque ha sido la persona que, entre otras cosas, ha conseguido que la jueza María Servini decida judicialmente obligar a nuestro país, a las autoridades, a exhumar estos restos que de otra manera, en otras condiciones, en las cunetas, solamente se está haciendo por la tarea de los voluntarios y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Así que hablaremos de todo este asunto, porque además tenemos el privilegio de tener aquí a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días. Dándote las gracias de antemano por la experiencia vital de ayer, que nos dejó absolutamente, en fin, impactados con lo que representa moralmente, políticamente y también por el trabajo que estáis haciendo, que es absolutamente maravilloso, los voluntarios. A veces las cosas que tienen más significado ocurren en lugares pequeñitos que nadie enfoca, ¿no? Y son, en el fondo, grandes cambios, grandes transformaciones, ¿no? Y el ejemplo de esta mujer, que, bueno, pues es... si arrastramos el mito de Antígona hasta hoy, ¿no? Ese deseo de que no castiguen lo que se llamaba en España, se habían hecho estas fosas después de la Guerra de la Independencia, precisamente con los afrancesados, ¿no? Y hay una línea de conexión, ¿no? Con la gente que miraba con más simpatías a la Ilustración, se le aplicaba lo que se llamaba el castigo post-mortem, ¿no? No solo te quito la vida, sino que te niego una tumba, ¿no? Te niego la memoria de haber existido. Entonces a veces ocurren, y una mujer como esta, que para mí es como una madre de Plaza de Mayo, ¿no? Alguien que con 92 años... y que dice tanto de un país, ¿no? Porque alguien que con 92 años tenga que estar peleándose con la justicia y con la clase política de un país que la obliga con esa edad a pelear para algo que debería ser tan normal como obtener justicia en un país democrático y enterrar dignamente a un ser querido, pues explica muchísimas cosas del lugar en el que estamos. Qué casualidad que lo menciones ahora. Precisamente anoche empecé a leer esta tragedia de Sófocles, Antígona, porque tiene mucha conexión, muchos paralelismos con lo que está ocurriendo y sobre todo con la desmemoria y con la necesidad de honrar y de practicar el duelo. Y a María.es, que muy impactada, la veíamos por los pasillos de ese cementerio caminando y te vi además, bueno, te hice una foto que ya la verás, luego la subimos, una foto preciosa hablando con ella, hablando con Ascensión Mendieta. Bueno, es que para mí al final también fue un privilegio poder primero ir a una fosa por primera vez y además encontrarme con una persona tan humana como Ascensión Mendieta, que simplemente con hablar con ella te emocionabas.
Es muy fuerte que una persona, como decía Emilio, de 92 años, tenga que estar dando las gracias a gente voluntaria que se ha pedido 15 días de vacaciones para estar allí, que tenga que dar las gracias a Ascensión Mendieta, a esta gente, porque el Estado no lo está haciendo, porque el Estado no está haciendo el trabajo que tendría que hacer. Y esta mujer ayer, no sabéis lo que aguantaba, de pie, sentada, se fue a comer con nosotros. Es una persona que tiene una fortaleza increíble y una humanidad que desborda y de la que muchos políticos tendrían que aprender. Bueno, pues la vamos a escuchar después, pero dejadme que salude en condiciones a los oyentes de este programa que se incorporan cada día, muchos de ellos en directo, otros tantos en diferido, a los que nos referimos no siempre de forma directa, pero sabemos que estáis ahí. Y a todos aquellos, además, que lo escuchan desde otros países, son numerosas personas expatriadas que además escuchan en soledad, en la soledad de sus habitaciones, cuando llegan de trabajar o justo antes de marchar, y nos dicen, claro, es que me proporciona mucha compañía el saber que estáis ahí. De pronto estoy escuchándolo y nos acordamos mucho de todos los expatriados y de sus familias también, que miran con todos los días, siempre con impaciencia, el correo electrónico para ver si hay un último mensaje que les cuente cómo van avanzando. Bueno, estáis en nuestros pensamientos, como también lo están quienes participan en directo. Tineviera, Paloma Irazabal, Fernanda, Juan Casamayor, Alicia, En Marea, tantas y tantas personas, Olga, Edi, Villasur, Teresa, Su Perfume, Enfermero Salesa, Carmen López, Carmen Quintana, Graznando, Letra Escarlata, Maite y Patia, José Alquebla, en fin, tantas personas que se incorporan, como digo, en directo a la sintonía de este programa y que nos ayudan, además, a comprender un poquito mejor quiénes somos, qué seres humanos somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y lo hacemos además bajo la música de Fridonia. Quedan 4 días para el concierto de Fridonia, donde van a presentar su nuevo trabajo, Shenobi. Estamos escuchando precisamente una canción que lleva por título La memoria de los olvidados. La memoria de los olvidados. Tenemos una sociedad tan desmemoriada. Just need to be on my own. Just need to be on my own. Nosotros vamos a ir al completo a ese concierto, el día 2 de mayo y 3 de mayo, que para mí es un poco tarde, no sé si... Emilia, por Dios, vas a faltar, en serio. Tengo que ver, a ver cómo se comporta mi organismo. No estás en edad. Tanto exceso, no. Pues si luego eres el que más trasnocha de todos. Sí, pero recogidito. Bueno, en 4 días, viernes y también el sábado, en la Sala Joy Eslava, Fridonia va a presentar su nuevo trabajo, Shenobi, y nosotros nos hemos apuntado el viernes para ir a esa. Lo que se está convirtiendo también en una cierta desvirtualización, porque se está apuntando un montón de gente. Creo que para el viernes ya, si quedan entradas, van a ser muy poquitas, porque en cuanto han anunciado que iban a presentar el disco, la verdad es que la gente se ha lanzado. Pero bueno, nos gusta tanto Fridonia, conecta tanto con la filosofía de este programa y le pone además marco al mismo, que nos gusta mucho poder compartir eso y que nos hayan permitido hacerlo. Bueno, si os parece, lo que podemos hacer es despejamos un poquito la actualidad, donde están temas algo un poquito más plomizos, y luego hablamos un poquito de memoria y de las asignaturas pendientes que tiene este país, y os contamos la experiencia de los últimos días que hemos tenido visitando esa fosa común en Guadalajara, porque es una experiencia muy impactante, muy recomendable, muy pedagógica, y debiera ser asignatura obligada, no solamente, desde luego, para cualquier persona que quiera dedicarse a la actividad pública, para comprender mejor lo que le ha ocurrido a este país y de dónde venimos, pero también incluso para
para los colegios, ¿no? Resulta verdaderamente llamativo que tenga que venir gente del extranjero, profesores de universidad que están trabajando como voluntarios y que piden unos días de vacaciones porque el fenómeno en el corazón de Europa que se vive en cada fosa común es único, irrepetible, antropológicamente muy interesante, así que vamos a hablar de ello, de verdad, porque merece la pena que dediquemos parte del programa a esto. Pero si me permitís, despejamos toda la actualidad porque tenemos mucha Cataluña, algo de presupuestos, algo de corrupción, que también es un retrato bien fidedigno de lo que le pasa a este país, ¿no? Siempre pendiente de asuntos que no siempre son trascendentales, pero que nos ocupan horas y horas de debate, ¿no? Y puede llegar a la extenuación, puede llegar a ser verdaderamente agotador, ¿no? Escuchar y leer la cantidad de minutos que han dedicado algunos medios de comunicación a hablar de la pitada al himno nacional, algunos personajes, la euforia que les provoca este asunto, bueno, nos hace plantearnos cuáles son las prioridades que tenemos todavía en este país, ¿no? Y un gran partido de España que entendemos que nuestro país debe hacerse desde los consensos, debe hacerse desde las ilusiones compartidas, poniendo en valor las singularidades, pero no haciendo la política fracasada de la división y de la confrontación. ¿Quién cree que se gana algo haciendo política a base de separar, de dividir o de confrontar? ¿Quién cree que así se gana? ¿Quién cree que así va a llevar a su gente, va a llevar a sus ciudadanos a alguna victoria? Aquí oímos hablar de división, de que se está dividiendo a la sociedad, de que pues solamente el independentismo divide a la sociedad. Yo creo que si un partido ha demostrado que se puede dividir a la sociedad, también lo han demostrado ellos, ¿no? Con una serie de políticas de austeridad que lo que han hecho ha sido incrementar la desigualdad, y eso también es dividir a la sociedad, y habría que recordarlo entre los de arriba y los de abajo. Bueno, y no solamente eso, es que el dilema catalán, el pulso que se vive entre Cataluña y España, en buena medida está relacionada con las posiciones que ha ido tomando el Partido Popular durante años. Y es verdaderamente increíble la formidable capacidad que han tenido para desviar la atención y que parezca que toda la tensión con Cataluña es endógena, autogenerada, y que se ha ido extendiendo a los restos del país cuando, en primer lugar, fueron ellos los que paralizaron el Estatuto de Cataluña, raíz principal del problema de hoy. Es verdad que hay problemas sostenidos, históricos, heredados, pero la deriva, lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, está relacionado con las posiciones radicalizadas de un Partido Popular incapaz de dialogar, y de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Bueno, ayer el señor Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular, publicó un tuit diciendo, el día 27 fue: yo también quiero ejercer mi libertad de expresión para decir a todos los que han pitado el himno nacional de España que son unos hijos de puta. Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular. Más allá de las consideraciones que produce leer un mensaje escrito en estos términos a todo un señor eurodiputado, que solamente por este tuit debería ser directamente retirado de la vida política, pero colocarnos delante de un escaparate en el que vemos a un tipo que tiene por encima de los seres humanos esta consideración sobre un himno, produce vértigo, produce miedo, produce vergüenza. Y si hubiera un poquito de dignidad en la clase política española, las condenas llegarían desde las alturas más elevadas. Y la dimisión de este señor se produciría en 5 minutos. Pero como en este país no ocurre nada y se puede permitir prácticamente cualquier cosa, una pitada, que nos guste o no nos guste, no es más que una demostración, no es más que una muestra de ejercicio de libertad de expresión. Y le guste al señor Carlos Iturgaiz o no le guste al señor Carlos Iturgaiz, llamar a todo el mundo que pitó ese himno un hijo de puta, lo que hay que tener es muy poca vergüenza, muy poca vergüenza. Dice Gafas y Sol por aquí, por Twitter,
que le escandaliza que piten el himno, pero no cuando se canta el Cara al Sol, incluso con la presencia de algún alto responsable del Partido Popular, ¿no? Tiene que ver esto con que el fundamento sobre el que el Partido Popular tiene la idea de lo que es España no tiene nada que ver con los derechos ni con un momento cultural, sino que es una cuestión puramente estética. Y un gran ejemplo de cómo ha utilizado esto el himno lo produjo, y voy a añadir que es una visión estética, y precisamente lo que encubre es una falta de una visión ética de España. Cuando en marzo del año 2012 se intervino Bankia, y muchos periodistas fueron corriendo a preguntarle a Esperanza Aguirre, que era presidenta de la Comunidad de Madrid y cabeza política de ese agujero de 23.000 millones de euros, la declaración de Esperanza Aguirre fue que había cosas más importantes y que si en esa final de la Copa del Rey, que iba a ser unos días después, se pitaba al himno, habría que suspenderla. Inmediatamente, este país que ama tanto el ruido, pues se puso a hacer ruido sobre si había que suspender o no había que suspender la Copa del Rey. Y no se puso a hacer ruido sobre qué responsabilidad tenía que tener una persona que políticamente encabezaba a una pandilla de depredadores que han hecho el mayor agujero económico que ha habido en los últimos años en este país. Bueno, algunas de las reacciones en Twitter a este mensaje de Carlos Iturgaiz son brutales. Miguel Ángel Martín le decía al poco tiempo: retírese de la política, solo adquiere notoriedad con sus salidas de tono. Es el efecto también trending topic, ¿no? El efecto hashtag, que estamos permanentemente, y esto ha salpicado la vida política, permanentemente tratando de llamar la atención, y lo que ha intentado Carlos Iturgaiz no es ni más ni menos que eso. Dice Andoni León: da igual, con notoriedad o sin ella, cobra un sueldo de eurodiputado, más dietas, una bicoca. Miguel Ángel Martín: que silben el himno le duele en lo más hondo. Los recortes en sanidad, educación y dependencia, esto ya no le duele tanto. Los más patriotas, los que más daño están haciendo por obra, por omisión, por intromisión. Y no pasa nada. Y no ocurre nada. En fin, es un retrato perfecto de lo que está sucediendo en este país, ¿no? Porque cuando Andrea Levy decía, los que pitaron el himno... ¿Quién cree que se gana algo haciendo política a base de separar, de dividir o de confrontar? Tu partido político, Andrea Levy, tu partido político es el que cree que se gana algo a base de dividir y a base de confrontar. Pero cuando dice Andrea Levy... ¿Quién cree que así se gana? ¿Quién cree que así va a llevar a su gente, va a llevar a sus ciudadanos a alguna victoria? Pues quizá Albert Rivera. Mirad, las últimas encuestas de la propia Generalitat, que son poco sospechosas de ser de Ciutadans, dicen que están a un escaño de perder la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Y saben lo que eso significa? Que le podemos pegar una patada democrática al procés y decir: hasta aquí hemos llegado. En las próximas elecciones autonómicas, cogiendo una papeleta naranja, podemos cumplir el sueño de poner fin a esta pesadilla, que es una auténtica pesadilla. No me digan ustedes que no es agotador hablar cada día de si eres más o menos catalán o independentista o no, si tienes que defender la ley o no la ley, hacer encuestas de si hay que cumplir la ley, pero ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿En un mundo paralelo? ¿Estamos en Matrix o dónde estamos? Ay, Carlos Llamas, ¿cómo te habrías divertido con el tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo lo ibas a disfrutar o cómo te iba a espantar? No sé qué es peor, pero... El periódico El País dice: Puigdemont cede ante sus socios, acelera el anuncio de la consulta. El presidente de la Generalitat convoca para hoy una cumbre con las fuerzas favorables al referéndum, a las que no acudirá el partido de Ada Colau, dice el periódico El País en su portada. También vemos en la portada del periódico La Razón: Rajoy recurrirá a los Mossos para retirar las urnas si hay otro 9N. La Fiscalía promoverá que sean precintadas. La Policía Autonómica tendrá que actuar por orden judicial, dice el periódico La Razón en su portada. En Moncloa hay división sobre hasta dónde llegarán los soberanistas. Toda la ley para frenar la secesión, dice el periódico La Razón en su editorial. Toda la ley para frenar la secesión. Bueno, así dicho, ¿quién estaría en contra? Para eso están las leyes, para ser cumplidas. ¿Pero a qué se refiere exactamente La Razón? ¿Hasta dónde debiera estar dispuesto a llegar un gobierno para evitar una consulta de esta naturaleza? ¿Qué va a pasar con esa imagen si se produce esa fotografía? ¿Os imagináis las portadas de los periódicos
a los Mossos de Escuadra llevándose las urnas. ¿Os imagináis las portadas de los periódicos internacionales? La imagen que íbamos a dar. Solamente llega de la mente retorcida de alguien completamente enajenado pensar que esa fotografía no va a suponer nada, no va a pasar nada. ¿Sabéis que hubo alguien en el gobierno que propuso incluso a Mariano Rajoy quemar el lugar donde estaban las urnas, quemar las urnas? ¿Os imagináis esa fotografía? ¿Os imagináis las urnas ardiendo? ¿Esa imagen de portada? ¿Os imagináis lo que supondría? Bueno, pues en esta realidad paralela de Matrix a la que se refiere el señor Albert Rivera, es en la que viven instalados algunos. ¿Dónde estamos? ¿En un mundo paralelo? ¿Estamos en Matrix o dónde estamos? Bueno, y mientras tanto resuenan los ecos del debate que vive el Partido Socialista tras esas primarias en las que la Secretaría General volvió a las manos de Pedro Sánchez después de haber sido expulsado por su propio partido, por la dirección del partido, con una maniobra de dimisiones que provocó que, como sabéis, que terminase fuera de la Secretaría General. Bueno, bien, hoy el periódico La Razón en la portada dice: Sánchez busca pactar con la gestora una abstención en la moción de censura de Iglesias, y vemos también la manera en la que se van refiriendo a este asunto Rodríguez Ibarra. Le escuchamos ya poniendo en duda las primeras decisiones de Pedro Sánchez. Pues ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el Congreso. Ahora habrá que poner sordina a lo que dijeron unos y lo que dijeron otros. Por ejemplo, el ganador, Pedro Sánchez, dijo que él iba a consultar a los militantes a la hora de que se eligieran a los delegados al Congreso Federal, que se celebra dentro de 20 y tantos días, ¿no? Uh-huh. Bueno, primera promesa incumplida, no se ha consultado a los militantes. Se ha hecho un pacto entre los que votaron a uno y los que votaron a otro para elegir a los candidatos, a los delegados. Pero claro, yo creí que el voto era secreto en estas primarias, pero parece que no, porque parece que saben en cada federación qué votó uno y qué votó otro, porque si van a ir el 40% de los de Susana y el 60% de los de Pedro Sánchez, ¿cómo se sabe qué votó cada uno? Y segundo lugar, aquellos que no votamos nada, ¿dónde estamos? En el limbo. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, ha sido muy crítico durante todos estos meses con Pedro Sánchez y con las decisiones que iba tomando el Partido Socialista, abrir los procesos a las consultas internas. Bueno, Rodríguez Ibarra, que pone en cuestión estos primeros movimientos de Pedro Sánchez. Sea como fuere, lo que nos encontramos también es que tenemos a un diputado, el de Nueva Canarias, que parece haber ratificado el acuerdo con el Partido Popular. Decían desde Podemos: ya sabemos quién se ha comprado. Ya sabemos quién ha puesto precio para apoyar a la derecha. Porque además el diputado de Nueva Canarias nunca lo ha ocultado. Aquí le hemos entrevistado y ha defendido sin ningún pudor, de forma totalmente impúdica, la posibilidad de ceder el voto a estos nuevos presupuestos en el caso de que Canarias ganase algo. Lo cual, en todo caso, además de ser un ejercicio de
en fin, de absoluta desvergüenza en términos democráticos, supone un ejercicio de escaparatismo sobre el precio del voto tremendamente pedagógico. Rajoy estabiliza la legislatura tras lograr el voto 176 a los presupuestos, dice el periódico ABC. Nueva Canarias ratifica el acuerdo con el PP que permitirá al gobierno sacar adelante las cuentas de 2017 y allana el camino a las de 2018. Ya tenemos un ejemplo de lo que cuesta en España el voto de un diputado. Dice Villasur, principios tengo, principios vendo, que para mí no tengo. En fin, bueno, el caso es que portada en la prensa, portada en el ABC, nos encontramos también asuntos de corrupción. González sabía desde octubre que la UCO lo escuchaba. El expresidente de Madrid encargó un barrido que localizó un micrófono instalado en su oficina por la Guardia Civil, pero decidió no quitarlo. Desde entonces solo mantuvo conversaciones intrascendentes, dice el periódico El Mundo. Presidente de la Comunidad de Madrid, expresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, que parece que ha desaparecido de la historia del Partido Popular. No, Ignacio González era una anomalía. Ya no es ni siquiera Ignacio González, es González. Sí, que además ahí se produce... Sí. El juego del lenguaje es muy interesante. Es un poco más abstracto todavía, es un González. Sí, porque además cuando uno ve el periódico, pasa por el kiosco y echa un vistazo así superficial sobre las portadas de los periódicos, bueno, ve la palabra González, no sabe si estaba hablando del expresidente del gobierno, del expresidente de la Comunidad de Madrid o del expresidente del Real Club Español, pues eso. Ignacio González, el delfín de Esperanza Aguirre, la persona de máxima confianza de una de las grandes prebostes del Partido Popular, pero ojo, que presidía la comunidad autónoma fundamental en la estrategia electoral del Partido Popular y la capital de donde entre otras cosas está la capital de este pequeño país. Y lo hemos visto, está en la cárcel. Es una cosa insólita lo que ocurre en este país, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis el Partido Popular y a quienes defienden que no es oportuno en este momento una moción de censura. Por eso, dice el periódico La Razón, Sánchez está buscando pactar con la gestora una abstención en la moción de Iglesias, porque nadie sabe muy bien cuál va a ser su postura, ¿no? Su posición. Bueno, esto es lo que nos trae la prensa, lo que recogen los medios de comunicación. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Let me gather his ragged bones, shroud them in purple and cover with stones. Let me bring him home. Let me bring him home. You spilled his blood on the dusty field, dragged him round by his tortured heels. So I stand before you only as a man, with no underhanded plan to reveal. I turn my back on my earthly fears, for I know that in 1,000 years there will be no hero of the story. There's no sparkle of glory through the tears. Let me bring this brave boy home. Let me gather his ragged bones, shroud them in purple and cover with stone. Let me bring him home. Let me bring him home. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo.
Hijo de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Al hilo de este audio que estábamos escuchando, ayer me ocurrió una cosa con el pequeño Fer. Me llega por la noche y me ve apagar la luz de una habitación y me dice: papá, ¿por qué apagas la luz de la habitación? Y digo: porque está gastando. Y me dice: pero... ¿y por qué hay un señor que cobra cuando está la luz encendida? Digo: bueno, pues porque cuesta mucho dinero construir las máquinas que transforman la luz del sol en luz para tu bombilla y también pues hay otras... Digo: pero esto cuesta mucho dinero. Y me dice: pero hay un señor que saca mucho dinero. Digo: sí. Y dice: ¿y por qué le ha tocado a ese señor? En fin, bueno, os habíamos dicho que íbamos a hablar mucho de memoria histórica. Ayer estuvimos en la exhumación de la fosa común de Guadalajara. Y vamos a hablar con Ana Mesuti, es abogada de la querella abierta en Argentina contra el franquismo. Su trabajo en esta causa es la que ha contribuido a que la jueza María Servini descubra la exhumación de los restos, impulse la exhumación de los restos de Timoteo Mendieta. Desde Buenos Aires ha llegado una orden judicial que ninguna instancia española admitió. Ana Mesuti, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir una jornada contigo en el lugar en donde se está exhumando estos restos. ¿Por qué tuvieron las víctimas del franquismo que buscar la justicia en Argentina? Sí. Es increíble todavía, ¿no?, pensar en ello. Pero a la vez revela una gran sabiduría jurídica de las víctimas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Bueno, vosotros lo sabéis mejor que nosotros. Es decir, nosotros también lo supimos en su momento, es decir, cuando se deniega la justicia en el país. Yo digo esa sabiduría jurídica porque saber que hay que buscar la justicia donde sea, no importa que sea en la Argentina o hubiera podido ser cualquier otro país. Lo importante es que esos crímenes no queden impunes. Claro, impunes uno quiere decir, busca en general una persona a quien punir, a quien castigar, y se dice, bueno, pero ahora no viven los verdugos, no, en estos casos sobre todo de las fosas, de la primera época de la dictadura, de la terminación de la guerra, como es el caso de los muertos de Guadalajara, de los que están exhumando en Guadalajara. Pero la impunidad va mucho más allá de buscar una persona a quien castigar, ¿no? Es dar una respuesta a las víctimas. Las víctimas sí siguen porque la victimización se transmite, ¿no?, de una generación a la otra. Y queda esa posibilidad de reclamar a la justicia algo, una respuesta, una búsqueda, ¿no?, como este caso. ¿Y qué calificación penal tienen las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista? Todavía yo aspiro a que se llegue a una calificación todas las actuaciones que se están siguiendo en el Tribunal Argentino. Lo que pasa es que tenemos siempre la duda entre dos términos internacionales, genocidio o crímenes contra la humanidad. No es mayormente importante, considero desde el punto de vista de consecuencias jurídicas, pero cualquiera de las dos son calificaciones que responden a las situaciones, a los casos que se han dado, ¿no? Una situación de violencia sistemática dirigida contra la población civil, con una participación del Estado directa o de protección de los verdugos, es decir, son todas características que llevan a la característica principal, que es la gravedad de los crímenes, que es tal que despierte el interés de toda la comunidad internacional, y ahí que active la justicia internacional. A falta de un tribunal que pueda juzgar estos crímenes por diversos motivos, cualquiera de los estados nacionales puede asumir la jurisdicción para hacerlo. Ese es nuestro marco, digamos. Fíjate, Ana, que está la gente comentando ahora en directo mientras te están escuchando, y dice Marta Cruz, dice: el rey estuvo el sábado pasado en Guadalajara. Se podía haber pasado por la fosa, pero se da una paradoja increíble.
Jamás, nunca nadie nos dijo a los ciudadanos españoles que podíamos haber sido objetos de un genocidio. Jamás en el colegio se nos ha llegado ni siquiera a insinuar, entre otras cosas porque todo el capítulo relacionado con el franquismo queda completamente enajenado de la parte educativa, lectiva de la educación, pero nunca, jamás. Dice, ayer había algunas personas que lo decían en la fosa, ¿no? Jamás me imaginé que hubiéramos sido objetos que hubiéramos vivido un genocidio en España, ¿no? Hay una ceguera, supongo que se percibe, ¿no? Una ceguera absoluta sobre nuestra propia historia. Sí, se va percibiendo, porque es algo que es muy importante, porque es el argumento que enarbolan los que no quieren que se investigue, que se juzgue, que se remueva el pasado, el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta que el tiempo, si bien no puede ser esgrimido en contra, también puede ser esgrimido a favor. Es decir, ha pasado mucho tiempo porque los crímenes y las situaciones han sido muy graves, tremendamente graves, como para que la gente quede mal, quede traumatizada, las víctimas queden asustadas, con temor. Y por eso mucha gente incluso ahora mismo, tú notas que tiene cierto temor a presentar o a contar sus casos. Pero es increíble que no se haya podido hacer aquí en España lo que se tendría que haber hecho, sí. Se ve en los voluntarios internacionales que llegan, algunos desde universidades muy prestigiosas internacionales, que piden unos días de vacaciones para venir a trabajar en estas fosas comunes, que es todo un fenómeno internacional, global, observado desde fuera con enorme interés y desde España totalmente silenciado. ¿Cómo fue el proceso hasta la exhumación de Timoteo Mendieta? No ha sido un proceso corto. No ha sido largo, pero es un proceso que vale la pena registrar, porque no hay que perder de vista nunca las luces que se pueden abrir caminos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, primero fueron 3 exhortos, 3 comisiones rogatorias que envió la jueza Servini. La primera recayó en un juzgado de Guadalajara, donde, si bien en un primer momento se ordenó abrir la fosa número 2, en ese momento se creía porque había constancia en los registros del cementerio que estaba enterrado Timoteo Mendieta en la fosa número 2, y la jueza dijo después que no, porque que no se podía proceder por inconvenientes técnicos. Presentamos un informe de la maravillosa Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Realmente, sin estas asociaciones memorialistas activas y tan serias y responsables como esta, no se podría hacer nada. Y pasó este informe, fue recibido por otro juez de Guadalajara y dictó otra orden el 18 de diciembre del 2015, otra orden para abrir la fosa número 2. Se procedió a eso, se exhumaron yo creo que 21 cuerpos, pero ninguno de ellos pasó el cotejo de la prueba de ADN de compatibilidad con la hija, es decir, la Ascensión Mendieta. Entonces pedimos un tercer exhorto a la jueza argentina y claro, ya nos decía, bueno, traten de abarcar más de una fosa, porque si estamos así que no tenemos posibilidad de saber con certeza en qué fosa se encuentra, por eso pedimos la fosa número 1 y otras 3 fosas o 4 fosas individuales para cubrir todas las posibilidades, y en eso estamos ahora, es decir, han terminado casi los arqueólogos y los antropólogos y todas esas maravillas que me hacen recordar lo que dices, que vienen del extranjero. Sí, son otras brigadas internacionales ahora, ¿no? Sí. Que se están formando. Decía alguien, ¿no? Plantaron cadáveres, pusieron semillas, porque es un ejercicio de memoria tan impresionante pasarse por una de estas fosas comunes. ¿Cuáles serían las obligaciones que tendría que tener el Estado español hacia todas estas ascensiones Mendieta que hay en nuestro país? Por lo menos darle una razón, como dice la Convención sobre Desaparición Forzada, razón del paradero, ¿no? Razón del paradero, ¿dónde están? ¿Dónde han enterrado? ¿Dónde tiene que hacerse cargo de los cuerpos que han sido víctimas de un delito? Nadie puede considerar que no fuera un delito bajo ningún punto de vista.
jurídicamente fue un delito esas muertes, aún amparadas con tribunales o consejos de guerra, con procedimientos totalmente ilegítimos, ilícitos y todo lo que podamos decir contra la ley, y darle razón, por lo menos permitirle, facilitarles el acceso al cuerpo, pero parece que esos cuerpos ya inertes son muy peligrosos porque no los dejan salir de bajo tierra fácilmente. Hay que hacer todo esto, hubo que hacer todo esto, y esto creo que es muy importante que se sepa, ¿no? Que hay que trascender las fronteras no solo espaciales, sino temporales también, ¿no? No importa que haya pasado hace más de tantos años. Es decir, pasó y los años no convierten el lícito en una cosa ilícita, ¿no? También lo que se observa es un profundo desconocimiento, no solamente en la base de la ciudadanía, sino también en las élites, sobre el derecho internacional, el significado de las leyes internacionales, la obligación que tenemos además de dar cumplimiento a las mismas. Ana, si tuviéramos que explicar a nuestra audiencia quién es Ascensión Mendieta, ¿qué les dirías? Bueno, en primer lugar diría que es una mujer valiente, luchadora y terriblemente sensible, como para no perder en ningún momento de su vida la memoria de su padre y de lo que le pasó. Es decir, ella ha mantenido el recuerdo de esa persona, se ha prometido siempre buscarlo, encontrarlo, darle esa digna sepultura que desde Antígonas están buscando muchas mujeres, hombres, hijos, todos. Ascensión es un ejemplo porque ha sido de todas las comitiva que viajó a la Argentina en el 2013, muchos parlamentarios acompañando a los querellantes que iban a declarar, entre los que se encontraba Ascensión. Cuando la jueza le dio la palabra a los visitantes, los recibió en el juzgado, en tribunales, en una sala muy impresionante, muy protocolaria, y dijo, les dio la palabra y nadie se animaba a hablar en ese contexto. Y sin embargo, Ascensión, con sus 88 años recién cumplidos, se levantó y le dijo eso que fueron las palabras mágicas, porque nosotros no habíamos prometido exhumaciones a los creyentes, no sabíamos que era un problema, iba a ser bastante dificultoso. Sin embargo, conmovió a la jueza pidiéndole un hueso de su padre. Ascensión Mendieta, pues estas palabras, Ana Messuti, van a servir de marco para presentar a Ascensión, con quien tuvimos la oportunidad ayer de conversar, para que lo escuchen también los oyentes de la cafetera. Tiene 92 años. Ella y su hermana iban todos los años a esta fosa común a rendir homenaje a su padre, y cuando empieza la causa argentina, su hija Chon pide ayuda a Buenos Aires, encuentra ayuda, entre otros, en Ana Messuti, y la jueza María Servini decide que hay que exhumar judicialmente los restos del padre de Ascensión Mendieta. Ana Messuti, muchísimas gracias de corazón por habernos atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. De nada, gracias a ustedes. Y ahora escuchamos a Ascensión Mendieta. Poneos en situación, imaginaos la fotografía. Estamos en un cementerio en Guadalajara, mediodía, cae un sol a plomo, tiene 92 años, está sentada en una pequeña sillita entre los pasillos, rodeada de las tumbas de este cementerio, en cuya entrada hay una auténtica exaltación al franquismo y un montón de pequeñas fosas comunes en la parte más alejada del cementerio, en una de las cuales se encuentra posiblemente los restos de su padre, restos que quiere recuperar para cuando muera ser enterrada a su lado. Ascensión Mendieta. Ascensión Mendieta, ¿qué tal se encuentra? Bien. Habrán sido muchísimas emociones. Sí, muchas, hijo. Llevamos peleando yo que sé el tiempo, pero bueno, ha llegado ahora ya si nos dice que es mi padre, no lo sabemos. Ahora dice que es la de Argentina, la que tiene que mandar en ahora en esto.
Así que no lo sé, hijo. ¿Ha estado aquí viniendo todos estos días? Sí, muchos días, hijo, muchos. Y todos los que sean precisos también vengo. Porque no es preciso por mi padre, es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Por un ideal, no por ladrones ni por nada. Que mira, el rey ya ha venido, lo menos que tenía que haber hecho, pasarse por aquí, a ver lo que pasaba, que nunca se han enterado o no han querido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, hijo? ¿Cuál es la historia de su padre? Mi padre estuvo en la guerra, bueno, no llegó al frente, pero estuvo la última quinta que llamaron. Y estuvo haciendo la instrucción en un pueblo de Guadalajara y luego llegaron cuando terminó la guerra, a Canillas. Y allí estaban, cuando terminó la guerra, en Burgos. Y yo era muy pequeña. Y entonces dijo que no se hubiera manchado la mano de sangre, que no les pasaría nada. Y mi padre se fue a casa. Y a los 4 días de estar en casa, lo llevaron a la cárcel. Ya no lo hemos visto más. Y la cárcel le sacaron aquí. Y ya el hueso, es lo que hemos visto, que tampoco sabemos si es él. Hasta que no me hagan todas las cosas, no sabemos, hijo. Pero ustedes sí sabían que estaba en este cementerio, ¿no? No sabíamos que estaban, pero es que mi padre nos decían en la 2, mi padre estaba en la 1. Y claro, no confrontaban el ADN conmigo. Entonces estaban ahí y lo han sacado. Vamos, no sabemos todavía, hijo, si lo han sacado. Es mi padre o quién es. ¿Qué edad tenía su padre cuando murió? Pues mi padre tenía 40 años. Es que yo tenía muy pocos años. Éramos 7 hermanos. Y de los 7, 41 dice mi hija. Y nada, no hemos sabido hasta ahora que empezaron mis hijos a hacerse socios de una. Yo no sabía nada. Y un día pues vino mi hija y dice, mamá, ¿quieres ir a Argentina? Digo, ¿a la Argentina? ¿Que voy a ir a la Argentina? Dice, sí, dice, con una cosa que estamos de socios. Digo, pues bueno. Y la jueza se portó muy bien. Una persona buenísima. Que todos se lo tenemos que agradecer a ella. Y la otra también que estaba aquí, esa abogada también. Y nada, hasta ahora, hijo, yo siempre pensando un hueso siquiera de mi padre. Y mi hermana, la otra que vive detrás de mí, lleva 5 años muerta. Y también quería, la pobre, pero no podía. Y ya un día me dijo que, mira, vamos a ver. Y veníamos aquí y nos decían, bueno, eso ya para los restos. Pues nada, no. Total que no hemos podido hacer nada porque todo paró. Y luego ya, como estos eran eso, pues hemos conseguido esto. Esto que estoy muy contenta porque nadie se había movido, hijo. Hemos sido nosotros los que hemos movido todo esto. Así que, ¿qué quieres que te diga? La infancia no comíamos porque no había trabajo, hijo. Le mandaban al campo, le daban 4,50, no, por 8 horas. Pero mi padre ha sido bueno. Muchas tragedias no hemos comido. Y hemos pasado mucho hambre y mucho de todo. Pero, ¿y qué le diría a aquellas personas que dicen no hay que reabrir las fosas para no reabrir heridas? Pues mire, a uno que es del PP, a 2, que está en el PP, era, no sé qué era, Hernando, no sé quién era, dijo, cuando empezamos nosotros a salir,
que esto lo estábamos haciendo porque nos dieran dinero para mí o para mis nietos. Y yo le contesté que no, que eso no era verdad, que nosotros lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo por nuestra cuenta, pero que nosotros no habíamos pedido a nadie nada. Y yo no he intentado nunca pedir para sacar a mi padre. Así que otra cosa, pero tengo que verle en la tele y decirle que parece mentira que sea una persona del PP y que no tenga corazón, que nosotros no hemos pedido nada a nadie. Así, ahora qué pasa, hijo, no sabemos lo que pasará, si es la Argentina la que tiene que mandar que lo enterremos o no sabemos. Pero bueno, tanto tiempo llevamos esperando que esperemos ahora también. ¿Por qué vamos a hacer? Pero mi madre le puso a mi padre la lápida y luego no estaba ahí. Estaba en la otra. Suerte que no cabía ahí ya y lo metieron a la otra. Y ahora es cuando han autorizado para abrir la otra cosa. Así que no me puedo contar muchas. Que podemos hacer un libro de lo de mi padre. Ha sido un crimen matar a tanto obrero, aunque sea por un ideal, hija. No hay derecho a eso. Que yo no digo que la ETA no haya matado, pero ellos han matado mucho más que la ETA. Mucho más. Y les han hecho buenos monumentos y les han dado un trabajo en el gobierno. Nosotros que nos han dado tristeza. Así que, ¿qué le cuento? Mucha suerte. Nada más que eso, hija. Tenga muchísima suerte. Eso es lo que hace falta, hija. Hijo, tenemos mucha gente que viene y nos da la enhorabuena. Yo me ven en el autobús, me ven en el trabajo que voy a hacer manualidades y eso. Voy y toda la gente me saluda y se ha enterado de todo lo de mi padre, porque antes no podíamos hablar nada. Pero bueno, que sea todo ahora ya para bien y que la juventud no pase por lo que hemos pasado los demás. Que no se aguanten de lo que nos quieran hacer, que hay que tirar para adelante, para que ellos no se rían mal de nosotros. Que lo único que hacen es decir mentiras y robar, que todos esos que han robado el dinero debían de estar en la cárcel y pagar el dinero. Pero los otros no han robado ni han matado. Así que por lo tanto ya veremos a ver lo que pasa. Bueno, hijo. Ascensión Mendieta, 92 años, sentada entre las tumbas de este cementerio, en cuya entrada hay un gran letrero que dice: a los caídos por España, y toda una exaltación a ese mundo que, tan ignorado por los propios españoles, hay cosas que son increíbles. El ser humano es capaz de lo peor, de inventar una maquinaria para la muerte, de protocolizar el asesinato. Imaginaos un cementerio y algunas de las tumbas tienen lápidas muy bien construidas, pero hay también algunos pequeños montoncitos de arena con florecitas por encima. Bueno, Ascensión Mendieta y su madre decidieron colocar una lápida sobre esta fosa común y colocaron allí una lápida que rendía homenaje a Timoteo Mendieta, pensando que estaba en la fosa de al lado. Y cuando los forenses empezaron a excavar hacia por debajo, hacia el interior, empezaron a sacar un cuerpo, otro. Había una capa, después otra. Así bajaba, 7, 8 metros de profundidad,
un pequeño cubículo donde trabajaba un solo forense. Tenía que bajar allí un voluntario con una escalerita y no encontraron los restos de su padre, no estaba en la fosa común. Así que un año después decidieron excavar justo en la fosa común paralela, en la que está a su lado. La imagen no os lo podéis imaginar, es tremendamente gráfica, porque hay un cuadrado de unos 7, 8, 9 metros de profundidad, donde trabajan los arqueólogos, los voluntarios, muy lentamente, sacando los cuerpos que se fueron acumulando durante aquellos días, y que llegaban prácticamente hasta el metro de altura, es decir, todo el resto son cuerpos acumulados unos sobre otros, alguno con restos de la caja, otros fueron simplemente los cuerpos arrojados allí, echados allí. Y entonces nos contaban los voluntarios y quienes trabajan allí, nos enseñaron los impactos de bala en la tapia, pasaron un detector de metales y encontraron muchísimas balas, y nos enseñaban el lugar donde habían sido fusilados. Imaginaros el protocolo de la muerte. Y lo voy a contar porque creo que es pedagógico que aprendamos también algo sobre la oscura naturaleza humana. Porque, ¿sabéis quién era el que remataba algunos de estos cuerpos? Era un sacerdote. Y imaginaos la situación. Nos decía uno de los forenses que está recogiendo esos huesos, los había analizado y decía, bueno, hemos encontrado fracturas en uno de los cuerpos que se prolongaron durante meses. Esto es fácil de ver porque los huesos hablan, los huesos recogen muchas historias, y por la forma en la que después los propios huesos se iban recomponiendo después de haber sido golpeados y de haber sido rotos, bueno, esto lo que nos produce es un retrato. Probablemente estuvo detenido durante muchos meses, a los 4 o 5 meses sufrió varias roturas de costillas, pero 2 meses antes de morir, de nuevo otras fracturas, y en el mismo día de la muerte tiene diversas fracturas. Bueno, podéis hacer un ejercicio de imaginación sobre el periplo que pasó aquel cuerpo que ahora está por ser identificado, ¿no? Uno de ellos. Tenía varios agujeros de bala, con un cierto ensañamiento. Algunos de los agujeros entraban... parece que la persona que remató había disparado un disparo en cada ojo, después de haber sido fusilado allí. Probablemente ya estaba muerto o a punto de morir. Qué ensañamiento, ¿verdad? Esa fosa común de 7, 8, 9 metros de profundidad fue excavada por las propias personas que allí fueron depositadas después. Yo quiero que imaginéis, que os pongáis en el lugar de una persona a la que a ti te piden que excaves tu propia fosa. ¿Qué es lo que tienes que ver para estar durante 1, 2 o 3 días o el tiempo que tardas en excavar ese agujero tan profundo? ¿Qué es lo que tienes que ver para decidir hacerlo tú mismo? Y probablemente los primeros murieron y fueron echados al propio agujero en el que habían excavado. Pero ¿y los últimos? Porque alguien tenía que tapar con arena aquello. Toda una maquinaria de la muerte, todo un protocolo para el asesinato diseñado para el sufrimiento. Y todo esto lo explican los huesos, la propia posición en la que cayeron, en la que fueron lanzados hacia la fosa, los propios restos. Y allá hay una mujer, Ascensión Mendieta, con 92 años, sentada en una pequeña sillita alrededor de estas tumbas, escuchando las explicaciones de los forenses. Solamente se escuchan pájaros alrededor. Y cae un sol a plomo, y está buscando a su padre, que dejó su casa detenido cuando ella era una niña. Y ahora poneos vosotros en esa situación. E imaginaos a vuestro padre. E imaginaos a vosotros siendo un niño, sentado en casa, y que tu último recuerdo sea verle salir detenido de casa. Bueno, pues esto es la recuperación de la memoria histórica. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás sola. Así como dice Obdemurian Senku, fueron arrancando, llamando a tu puerta y arrancándote la vida a uno tras otro, ciudadanos así, hasta llegar a unas cantidades. Ayer venía una
una compañera que es periodista que ha hecho un trabajo sobre Camboya y decía, el ensañamiento tan salvaje y la ignorancia que tenemos como ciudadanos de lo que ha estado ocurriendo en este país, que nunca se nos ha explicado, solamente la utilización de la palabra genocidio que nos pone ante un espejo y decimos, no, pero nosotros eso no lo hemos vivido en España, eso no lo hemos vivido. Bueno, pues una absoluta asignatura pendiente de la que nosotros queríamos dar cuenta, así como poner en valor también el trabajo de todos esos voluntarios que incluso sin... En este caso hay una directriz judicial, pero en muchas ocasiones solamente existe la demanda de un familiar que sabe que debajo de una encina en su pueblo están los restos de su padre o de su abuelo y no les quedan tantos años para poder recuperarlos y descansar en paz y poder alejarlo de aquel lugar donde lo dejaron tirado sus asesinos, ¿no? Hay más de 100.000 personas en fosas comunes en España, el segundo país del mundo por detrás de Camboya, con fosas comunes en la tierra. Y no nos hace reflexionar. Porque está Ruanda, está Rusia, están un montón de países que no figuran en esa lista. Es España el segundo país del mundo con fosas comunes. Y muchos de estos países han sabido hacer un proceso, si no de reconciliación, si no de reparación, si no de justicia, por lo menos de generosidad para con los descendientes. De una cierta generosidad humana, ¿no? Para que como en el relato de Antígona, como en la tragedia de Sófocles, alguien pueda realizar el ejercicio del duelo. Un ejercicio que la antropología nos dice que se viene realizando desde hace miles de años. Y que aquí en España les hemos impedido a decenas de miles de familiares. En fin. Bueno, esto es La Cafetera. Bueno, a mí me cuesta hablar después de oír todo esto, después de oír Ascensión Mendieta. Yo pertenezco a una de esas familias que tuvo que esconderse, que agachar la cabeza. Mi abuela vio cómo el asesino de su marido se iba de caza y pasaba con la escopeta al hombro por la puerta de su casa durante años y yo llevo años escuchando historias de niños que al salir de misa un cura los ponía en una plaza, empezaba a repartir caramelos y de repente se saltaba una niña de 7 años porque su padre había sido rojo y le hacía esa humillación en una plaza pública. Lo que contaba Ascensión, cuando acabó la guerra, los muertos de lo que llamó el franquismo la violencia marxista pues fueron recuperados, monumentalizados. Sus familias tenían hasta los años 70 puntos para tener más acceso a la función pública, se les dieron puestos de trabajo, se les dieron estancos, administraciones de loterías, toda una política de reparación con el dinero de todos, el dinero que le habían quitado a muchas familias, como la de Ascensión o como la mía, para construir una operación de saqueo, ¿no? Y todas estas personas han tenido que vivir en democracia como si fueran culpables de algo. Nadie, ningún presidente del gobierno de España, ninguno en 40 años, ha hecho un acto público con ninguna de estas víctimas. Como si todavía fueran culpables de algo, ¿no? Como si todavía la victoria del 1 de abril de 1939 estuviera vigente. Y no solo tienen que soportar eso, ¿no? Tienen que soportar a personas como Rafael Hernando cuando dijo que personas como Ascensión Mendieta solo se acordaban de su padre cuando había dinero, ¿no? Eso, si lo dijera un político de una víctima de ETA, acabaría su carrera política inmediatamente. En este caso nosotros incluso denunciamos a Hernando y la condena que pedimos era 1 euro y que lo obligaron una semana a trabajar de voluntario en una exhumación. No tuvimos esa suerte para darle una lección de historia, pero debajo de todas esas cunetas están muchas cosas que nos impiden ser una democracia mejor. Y el esfuerzo que supone para una sociedad reparar todo eso es como un dibujo de Castelao que se puede encontrar por internet, en el que en el año 1937 Castelao dibuja una fosa común y debajo hay una leyenda que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas. Pues ese proceso, ese esfuerzo por recuperar a todas estas personas, por ayudar a sus familias y por entender que
fueron asesinados por querer un país más digno, no solo por quererlo, sino porque tuvieron la ocurrencia de que en el año 1933, por primera vez en esta sociedad, se votaran unas elecciones generales con sufragio universal, y lo pagaron de esa manera, ¿no? Y cuando la democracia regresa tras la muerte de Franco y nuestra clase política, la élite política, decide bautizarla con el nombre de la palabra transición, estaba echando otra palada de tierra encima de ellos, porque ya habíamos transitado por la democracia en los años 30, estábamos recuperándola, y lo que tenemos que hacer ahora es, primero, cuidarnos como sociedad, porque una sociedad que no se cuida realmente tiene un problema, ¿no? Y dejar de negar el pasado, ¿no? Yo entiendo que hay enormes esfuerzos, decía el poeta Juan Gelman, que murió en el año 2014, que tenía un hijo desaparecido, una nuera desaparecida en Argentina, consiguió recuperar a una nieta robada cuando su nuera estaba embarazada y detenida, ¿no? Decía que cuando acaban las dictaduras llegan los organizadores del olvido. Aquí los organizadores del olvido no han dejado de trabajar, no han dejado de poner muros en los libros de texto, en la televisión pública, en los medios de comunicación. Llevan toda la vida pisando la alfombra donde han escondido todos estos crímenes. No solo los desaparecidos, las mujeres rapadas, violadas a miles en todo este país, castigadas por haber pretendido tener derechos, por haber decidido un día que no querían vivir con sus maridos y haber conseguido el derecho al divorcio en los años 30, por haber tenido la primera ministra en Europa Occidental, que fue una ministra española. Quiero decir, todos esos castigos, las vacunas para los enfermos o los niños que estaban expuestos a la poliomielitis, se compraron por primera vez en el año 1956. Solo eran para hijos de vencedores. Esto era un apartheid. Esto es lo que fue. Y los expatriados de hoy, los expatriados de ayer, 1.700.000 personas que salieron de este país en los años 50 y 60, eran hijos de perdedores, eran rojos, eran la clase que no tenía clase, ¿no? Eran la anti-España. Y todas estas peleas de lo que es la España, la anti-España que vemos hoy, están trufadas de todo eso. Mucha gente perdió su nacionalidad por la ley de responsabilidades políticas, porque no merecían ser españoles. No merecían ser españoles porque no eran creyentes, porque creían en la escuela pública, porque creían en el sufragio universal, porque creían en el divorcio, porque creían en el aborto, porque en los años 30 conquistaron un montón de derechos que nosotros les debemos hoy, ¿no? Y lo mínimo que tenemos que hacer para pagar esa deuda es reparar ese daño. Pues no es Nicaragua, no es Ruanda, no es Somalia, es el corazón de Europa, es España, donde vienen voluntarios internacionales para ver lo que nadie nos cuenta, lo que nadie nos dice, de lo que no informan los grandes medios de comunicación. Y es que este país está sembrado de semillas, de personas que dieron su vida luchando por la democracia, y que siguen todavía enterradas en fosas comunes. Y es España, es este país. Y ayer en este cementerio, María, que te veía pasear entre las tumbas, y de pronto se lanzó a abrazar a Ascensión Mendieta. Y la verdad es que tengo una foto tuya súper bonita, luego la subimos a Twitter, porque con toda su bondad, además María, que es una persona muy sensible, se lanzó a hablar con Ascensión y te quedaste allí hablando un buen rato con ella. Sí, bueno, de hecho, al principio me da un poco de cosa porque digo, tampoco quiero molestar. De hecho, le dije a mí, le digo, no quiero molestar. Y me dijo, mira, lánzate porque es una persona amable, es una persona que derrocha humanidad y bondad. Y simplemente yo invitaría a todo el mundo a ir. Esta ha sido mi primera vez, no creo que sea tampoco la última, y ha sido muy emotivo porque desde el punto de vista también un poco de gente que somos de otra generación, es muy importante que escuchemos a nuestros mayores, es muy importante que escuchemos a gente que podría ser nuestra abuela, nuestro abuelo, porque nos gustaría que tuviesen dignidad, porque tienen derecho a dignidad, ellos y sus familiares, y es muy importante que la gente joven aprendamos de ellos, porque lo que ha pasado en el pasado puede pasar en un futuro. Y si no aprendemos del pasado, si no entendemos que del pasado hay que aprender, no vamos a construir un buen futuro. No construiremos un futuro digno tampoco para nadie y para nuestros familiares. Ahora mismo estamos en ciertas tesituras mundiales y tendríamos que echar la vista atrás
para reconocer esa dignidad que tenían nuestros antepasados y que tenemos que tener nosotros, sin caer en eso mismo. Y sobre todo, antes de empezar a hacer un futuro, habría que reparar el pasado. Hay gente que te puede decir que fue una guerra de dos bandos, cosa que creo que en este país no tendríamos que tener nadie derecho a decir que fue una guerra de dos bandos. Fue una dictadura franquista. Y banalizarlo es justificar una dictadura, no es ser demócrata. Con lo cual, ¿por qué tenemos tantos prejuicios? ¿Por qué no construimos un futuro democrático? Y para eso tenemos que salvar a esta gente. Como me decían también allí cuando estuvimos allí alrededor de la fosa, el rey podría haberse parado allí, pero como decía Emilio, pues hay gente que se ha considerado anti-España, no sabemos por qué. Qué imagen tan poderosa, tan reforzante para él en todos los sentidos, imaginándonos al rey o a un político observando los restos y acompañando a los familiares, ¿no? Qué imagen de verdad más poderosa, más real para la reconciliación, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a este país? ¿Dónde sigue todavía posicionado este país para que esa imagen sea absolutamente inverosímil, absolutamente imposible? Esa imagen no se va a producir, no se ha producido. Y bueno, no os podéis imaginar, porque además hay un hecho que es innegable. Además es que la escenografía de un sitio así es tan impactante cuando llegas y ves los restos de estas personas en las posiciones en las que cayeron, el trabajo tan delicado, tan sutil de los forenses, de los voluntarios, con unos pincelitos, como si se tratase de restos arqueológicos, todo muy protocolizado, todo muy profesionalizado, porque después tienen que servir como pruebas judiciales y tiene que estar todo absolutamente medido. Un trabajo de científicos, algunos de ellos españoles, otros que vienen desde el extranjero a asistir a este fenómeno, totalmente invisibilizado para los ciudadanos españoles, ¿no? Bueno, el miércoles termina la exhumación. Yo creo además que van a ir mucho más rápido, probablemente termine el martes, porque quedan otras 4 fosas que van a ser, pero ya muy pequeñitas, otras 4 fosas que van a ser abiertas y ya quedan muy pocas horas, porque además luego se producen... ya vas conociendo algunos datos que nos hacen... Resulta que solamente se pueden exhumar cuerpos por una herencia de leyes históricas, por cuestiones sanitarias, pero que se han ido heredando bueno, la mayor parte de las comunidades autónomas ni siquiera las aplican, pero solamente se puede exhumar hasta la próxima semana, ¿no? Creo que hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio. Porque a partir del 1 de junio ya se considera que hace calor y bueno, por una serie de herencias culturales, históricas y de doctrina legal, pues hasta el 1 de junio. No lo aplican la mayor parte de las comunidades autónomas, pero concretamente la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, esa sí la aplica. Y por lo menos en este caso, bueno, resulta verdaderamente chocante, verdaderamente llamativo, ¿no? Así que los forenses tienen que terminar antes del 1 de junio. Pero en fin, toda una experiencia, por eso lo digo, porque si hay alguien que está escuchando el programa y dice, pues mira, me voy a acercar a Guadalajara, que sepa que solamente tiene hoy y mañana para hacerlo probablemente, ¿no? Y allí le explicarán, le atenderán con muchísima delicadeza y con muchísima amabilidad a la gente que está trabajando ya en la fosa, y además ya quedan pocos, pero ya se han hecho algunos. Han pasado algunos resistentes. Ayer estaba Piel y Hueso por allí, yo sé que han pasado algunos que al hablar con los arqueólogos y demás, alguno ha hablado de... Sí, es verdad, ayer vimos a Piel y Hueso, estaba por allí, sí, miembro de la Resistencia, y que se pasó y estuvo muy cariñoso, además estuvimos charlando un rato y fue muy emotivo también. Bueno, yo es que simplemente me quedé bastante sin palabras. Creo que compartimos algo que no olvidaremos nunca, que conocimos a una persona que no olvidaremos nunca y que simplemente yo también quería dar las gracias, igual que ella las daba a Ascensión Mendieta y toda su familia y todos los voluntarios daban las gracias a todo el mundo por estar ahí. Simplemente dar las gracias nosotros por dejar que nos dejen vivir ese pedazo de momento y compartir con ellos un poco ese dolor, pero también esa cierta alegría de que en algún momento pueda haber justicia y dignidad en este país. Esa página de la historia, que como dice Tomás Bautista, lo de la gran nación con no sé cuántos años de historia ya no cuela demasiado. Emilio, muchísimas gracias. Gracias. De corazón. Bueno, y así vamos a dejar el programa, porque mañana hablaremos de la agenda paralela, pero bueno, esta es una gran página para la agenda paralela de la cafetera y lo vamos a dejar así escuchando a Juan Carlos Mestre. Juan Carlos Mestre en un audio
Es un audio de un aniversario que hicimos de la asociación y bueno, antes de recitar un poema, él hizo esta explicación impresionante de lo que significa la memoria y de lo que ha significado el fascismo. Hasta mañana. Buenas noches, queridos amigos. No hay ya palabras que estén a la altura de esta emocionante conciencia de resistencia que es la memoria. El fascismo es algo más que una terrible estructura de sometimiento e indefensión. Es algo más que la legalización del crimen. El fascismo ha sido la negación de la memoria de la dignidad humana. La soberbia obstinación de mentir. El cambiarle el programa a las palabras. Cuando un ser humano deja de ser un ser humano. Cuando empieza a ser llamado rojo. Cuando empieza a ser fácil pegarle un tiro en la nuca a un adjetivo. Tal vez en noches como esta uno piensa que otro sentido podría tener la poesía que no fuera la fundación de un acto ya nuevo o reiterado de conciencia. Palabras sin dueño en la república de los vencidos, donde la verdad del ángel de los ciudadanos sigue siendo el imperativo categórico de recordar. Pero no solo la memoria, sino situar en el lugar de la memoria la justicia en el lugar donde no hubo justicia. Poder volvernos a enfrentar y mirar a la cara del fascismo para decir que la memoria es recordar los sueños aún pendientes de ser soñados. Es devolver también a los muertos no ya el nombre de los olvidados, no el nombre de los vencidos, sino la voz de nosotros que seguimos teniendo el testimonio porque somos los sobrevivientes y los testigos. Ellos son los dignos de compasión. Ellos sin duda son también los bienaventurados, pero ellos fundamentalmente, desde las oscuras cavernas de la historia, siguen siendo los jefes de un pueblo de la noche. Aquellos que aferrados con las manos desnudas al relámpago de la emoción, siguen diciendo desde las cunetas, soy inocente, tengo derechos, no me mates. La memoria no solo es recordar, la memoria es restablecer la justicia en el lugar donde no hubo justicia, porque la justicia, la utopía de los sueños, la única justicia de los sueños, amigos, es no darle en el tiempo la razón a los verdugos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.